Lloviendo Cine recomienda, por cierto, no darse una ducha después de haber visto esta película. Recomienda dejarlo para el día siguiente, especialmente si se está solo en casa. 78/52, por cierto, documental muy bien documentado, valga la sonora redundancia, bastante currado y la mar de interesante, tanto si has visto Psicosis como si no. Hombre, si no has visto Psicosis, te destripa la escena de Marras de pe a pa, ya que estamos con órdenes alfabéticos, en este caso un poquito inversos. Hasta te planteas volver a comer un melón o un solomillo, y no decimos nada más sobre ello. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Y ahora vamos con la letra E. La E de escuela. Sí, claro, ya hemos dejado clara la enorme trascendencia de una figura como la de Alfred Hitchcock en la historia del cine. Es evidente la influencia de la obra del director en películas y en realizadores del cine contemporáneo. Siendo Hitchcock un cineasta de referencia, hay pocos autores que se hayan resistido a plagiar o homenajear al maestro en esas películas. Y son muchas las películas que incluyen guiños a las obras del director británico, aunque su estilo y su argumento difieran del estilo y de los argumentos característicos del británico. Entre los más aventajados discípulos de Don Alfredo citaremos, como no, a Don François Truffaut o a Roman Polanski. Claro que entre estos seguidores de Hitchcock, quien se lleva la palma, nunca mejor dicho, es Don Brian De Palma, director al que en su primera etapa se le llegó a considerar el gran heredero del maestro. Ocurre, no obstante, que De Palma es de esos autores que divide al público y a la crítica, y sus detractores le han recriminado siempre precisamente ser un mal imitador de Alfred Hitchcock. Pero ahí tenemos a Brian De Palma, al cual, como ya hemos dicho, ya dedicamos todo un monográfico en Lloviendo Cine. De Palma es uno de los nombres imprescindibles del neo-Hollywood. De Palma, para bien, para mal, y sus continuados homenajes plagios a la obra de Don Alfredo. Plagios, homenajes injustamente denostados en la humilde opinión de los responsables del programa de hoy de Lloviendo Cine. Con Vestida para matar a la cabeza, recreación de la escena de la ducha incluida. Pero ya sabemos que Don Brian De Palma no solo es dado a homenajear al gran Alfred Hitchcock, sino que también se encarga de homenajear a otros grandes del cine, en un polo tan opuesto como el de Sergei Eisenstein y su escena de Los Intocables de Elliot Ness, homenajeando, plagiando el plano de la escalinata de Odessa del acorazado Potemkin. Pero para adaptaciones controvertidas de Psicosis ya tenemos el remake del año 1998 y que dirigió Gus Van Sant. ¿Y por qué fue controvertido este remake? ¿Por tocar lo intocable, nunca mejor dicho, o por reproducir plano por plano el original de Don Alfredo? Podríamos pasarnos el resto del programa citando títulos de películas que incluyen homenajes a películas o a escenas de la filmografía de Hitchcock. Instinto básico de Paul Verhoeven o Morir todavía de Kenneth Branagh. Desde Lo que la verdad esconde de Romer Zemeckis a Mulholland Drive de David Lynch o incluso Minority Report de Steven Spielberg. Pero mejor pasamos a la F.
F de Falso culpable, que no solo es el título de una de las películas de Don Alfredo, sino que es además uno de los argumentos más recurrentes de toda su filmografía. Es que a nosotros en Lloviendo Cine no se nos ocurre una situación que genere más suspenso y más angustia que la que pueda sufrir un hombre o una mujer acusados de un crimen que no han cometido y que están obligados a demostrar su inocencia a pesar de que todos, absolutamente todos los indicios apuntan a su culpabilidad. Ya sabéis aquello del dedo acusador. Hay varios casos en la obra de Don Alfred Hitchcock, no solo el que hemos nombrado de Falso culpable, la única película del director basada en un hecho real y que tiene que ver más con el drama que propiamente con el suspense. Hay más casos, decimos, de películas en las cuales hay un falso culpable. Ahí tenemos en clave más de comedia al Cary Grant Con la muerte en los talones, que se las ve y se las desea para lograr su objetivo de demostrar que él no es el Kaplan al que todo el mundo busca. O el cura de Yo confieso, acusado de un asesinato que no ha cometido y que encima conoce la identidad del asesino por secreto de confesión. Aquí el protagonista es Don Montgomery Clift. Algún inconveniente tenía que ser eso de ser curica, que si te confiesan que eres el mayor asesino del mundo, tú tienes que estar chitón, poner cara de póker y ni se te ocurra levantar el teléfono para llamar a la policía. Y una variante de este argumento del falso culpable podría ser el que nos encontramos en Extraños en un tren, en el que Farley Granger tendrá que luchar para dejar limpio su nombre y demostrar que él no es ningún asesino en potencia. Y ya que hablábamos antes de él, a propósito de su papel en Con la muerte en los talones, le vamos a dedicar enterita la letra G a quién sino, a Grant, a Cary Grant. Y es que Cary Grant fue uno de los actores Hitchcock por excelencia. 4 fueron las colaboraciones entre el director y el intérprete. Y no sabríamos decir a que pareciera que fueron más o a que pareciera que fueron menos las colaboraciones entre ambos dos. La primera de ellas fue Sospecha del año 41, en la que compartía protagonismo con Joan Fontaine, a la postre ganadora del Oscar a la mejor actriz aquel año por este trabajo. A que parecía que Joan Fontaine no había ganado el Oscar por esta película. Pues sí que lo hizo. Y en esta película, Cary Grant se alejaba de sus habituales papeles, en plan de comedia, de galán encantador, para encarnar a un personaje más que ambiguo del que nunca se conocen sus verdaderas intenciones al respecto de matar o no a su esposa, a Joan Fontaine. Incluso el final fue modificado en última instancia por la productora con respecto al de la novela original, pero evidentemente no diremos ni cuál es uno ni cuál es otro, por si todavía hay alguien que no haya visto esta película. Ya va tardando. El segundo trabajo de Cary Grant para Hitchcock se produce 5 años más tarde, en 1946, con la estupenda y maravillosa Encadenados, esta vez con la sueca Ingrid Bergman como pareja artística. Y ya hay que saltar una década para encontrarnos con la citada Con la muerte en los talones, aunque antes director y actor ya se habían encontrado en Atrapa a un ladrón, una película con una historia especial que no vamos a tardar mucho en desvelar. La gran duda de Lloviendo Cine estriba en ¿cuál es el actor Hitchcock por autonomasia? ¿Don Cary Grant o algún que otro actor americano que un poquito más tarde vendrá al programa de hoy de Lloviendo Cine? Ahí dejamos la duda, el dilema y el debate. Y pasamos a la letra H. H de Hitchcock, pero también de Herman.
Bernard Herrmann, sí señor, compositor de las bandas sonoras de algunas de las películas más reconocidas de Alfred Hitchcock. Bernard Herrmann nació en Nueva York en 1911. Herrmann es una figura icónica en el mundo de la música del cine, que sirve además de perfecto puente entre el período clásico y el período moderno. Es autor de las bandas sonoras de Ciudadano Kane del año 41 y de Taxi Driver del año 76. De carácter inestable e incluso agresivo, Bernard Herrmann hizo buenas migas con Don Alfredo, con quien comenzó a trabajar en 1955 en Pero ¿quién mató a Harry? Su colaboración profesional se extendió hasta la mitad de la década siguiente, es decir, que Bernard Herrmann puso música a las películas más conocidas de la etapa dorada de Sir Alfred. Su condición de maníaco depresivo de manual le llevó a darlo todo en la banda sonora de una obra tan compleja como Vértigo, y a la que siguieron posteriormente los trabajos en El hombre que sabía demasiado, Con la muerte en los talones o Psicosis. Con ese mítico, más que mítico e inconfundible juego de violines simulando cuchilladas en la mítica escena de la ducha. Los caminos de Herrmann y de Hitchcock se separaron definitivamente en 1966, cuando la partitura que presentó el músico para la película Cortina rasgada fue rechazada y sustituida por otra a cargo de John Addison, mucho más anodina y comercial. El episodio supuso que Herrmann entrara en su enésima crisis depresiva que le llevó incluso a dimitir como miembro de la Academia de Hollywood. En los últimos años de su carrera, Herrmann colaboró con directores como Brian De Palma o François Truffaut, dos nombres, ya hemos dicho, íntimamente ligados a la figura de Don Alfred. Y siguió trabajando hasta el final, literalmente además, porque Bernard Herrmann murió pocas semanas antes de que se estrenase la película en la que se incluía su última composición para el cine, Taxi Driver, de Martin Scorsese, del año 1976. Así que podríamos decir, genio y figura, don Bernard Herrmann, hasta la sepultura. Y vamos con la siguiente letra del abecedario. Le toca el turno a la letra I latina, I de Inglaterra. Inglaterra, que ya hemos visto antes que es el país natal de nuestro invitado al programa de hoy de Lloviendo Cine. También allí tuvo lugar su primer contacto con el mundo del séptimo arte, como también ya hemos visto. Don Alfredo ejerció de diseñador de intertítulos y de ocasional director artístico en la Famous Players Lasky. Y también en las islas se produce su debut como director de largometrajes. Lo hizo en el año 1925 con El Jardín de la Alegría, la primera película que dirigió totalmente en solitario. Anteriormente, en el año 23, Sir Alfred había empezado a rodar la que iba a ser su primera película, número 13, pero la productora se retiró al poco tiempo de iniciar la filmación ante el incremento de su presupuesto. Hoy, número 13 no solo es una película inconclusa, sino también perdida, que nadie, absolutamente nadie, ha visto, y de cuyo rodaje solo se conservan algunas fotografías. Número 13 sigue siendo objeto de deseo por parte de historiadores, de coleccionistas, de ti y de mí. Esperemos que algún día alguien pueda encontrar este auténtico tesoro oculto.